¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 4 de enero de 2022. 4 días llevamos ya de este nuevo año y a saber las historias, aventuras y desventuras que nos tocará contar en las próximas 361 jornadas. Den por seguro que algunas de esas historias irrumpirán en la actualidad informativa como un trueno, como esas noticias que nos cogen por la solapa y nos tienen subyugados durante una temporada larga hasta que un buen día decae el interés y si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? Y como no queremos que eso nos pase con el volcán de La Palma, vaya desde aquí un saludo sincero a toda la gente que estos días, desde ayer, está volviendo a sus casas después de mucha penuria y sobre todo mucho ánimo a los que ya quisieran ellos tenerse que poner hoy a barrer la ceniza de su casa, pero que no pueden precisamente porque su casa, por desgracia, ya no existe, ¿no? Y luego, fíjense, habrá otros hechos a lo largo de 2022 que sucederán igualmente, pero que llamarán mucho menos la atención, que pasarán casi de puntillas, como el que no quiere molestar. Por ejemplo, ¿qué me dicen de esas cabinas telefónicas que van a desaparecer definitivamente en los próximos meses, ya en los próximos días, como quien dice? Artefactos aparentemente anodinos, pero que, si uno lo piensa bien, en ocasiones son geografía sentimental para muchas personas. Cuántas llamadas, cuántas buenas noticias, cuántas dudas resueltas se habrán amontonado en esas cabinas que llegaron a ser vitales en el mundo de antes de ayer, cuando todavía no conocíamos los móviles ni Internet. Pues les ha llegado el final justo cuando en España, de media, ya solo se realiza una llamada a la semana en todo el país, desde una cabina telefónica. Curioso, ¿verdad? Claro, así las cosas, normal que los críos de hoy en día se extrañen cuando en las películas o en las series ven a alguien meterse en una caja de cristal en medio de la calle para hacer una llamada. Bueno, pues precisamente una de las citas destacadas en la agenda de hoy, entrando ya en materia, tiene que ver con los críos, y no porque no hayan conocido las cabinas telefónicas, sino porque han conocido la pandemia. ¿Qué es lo que tenemos? Pues una reunión ¿de quién? Del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se ven las caras el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, más en esta ocasión la sectorial de Educación y Universidades. ¿Qué dilema hay o había encima de la mesa? Pues ¿qué hacemos con los críos y los no tan críos a partir de la semana que viene, cuando está previsto que se retome el curso académico? Porque estando la oleada de contagios como está, cabía preguntarse si es viable mandar a los chavales a clase o si van a empezar a caer y a la semana van a tener que cuarentenar los colegios y de paso también a sus padres. Pero miren, está tan claro que las clases se vieron perjudicadas, que el aprendizaje de los alumnos se vio perjudicado durante el confinamiento, que se quiere apostar en esta ocasión por las clases presenciales, y ya se verá qué pasa, más allá del lío que también supone para los padres tener a los chavales en casa en una situación laboral muy complicada, con tantos contagios y todo lo que está provocando Omicron, que, como decimos, y no nos cansaremos de decirlo, en lo sanitario está siendo mucho menos dramático, gracias a Dios, pero que en lo logístico nos tiene metidos todavía en ese lío. Así que lo cierto es que a esa reunión todas las partes acuden con el convencimiento de que los chavales vuelvan a las clases presenciales, y salvo sorpresa es lo que se va a ratificar. Eso sí, una cuenta que echar en la reunión de hoy es cuántos profesores hay disponibles, porque algo que preocupa estos días al gobierno son efectivamente las muchas bajas laborales que se están produciendo en sectores esenciales como la sanidad y la educación. Nos preocupan, evidentemente, las bajas que se plantean en el sector sanitario, puesto que es un entorno que tenemos que reforzar, también el del entorno escolar. En el día de mañana se va a reunir las ministras con la comunidad educativa al objeto de que la vuelta al colegio sea segura. Lo decía la ministra María Jesús Montero, y lo tienen muy presente los que hoy se reúnen en ese encuentro crucial para decidir los detalles de esa vuelta al cole. La idea es que las aulas se adapten a la nueva filosofía que hemos venido a llamar de pelillos a la mar, a esa laxitud forzada por las circunstancias que hará que ya no se cuarentene a una clase simplemente porque un niño da positivo en infantil y primaria. Si hay un positivo, los niños que sean contactos estrechos no tendrían que guardar cuarentena, estén o no estén vacunados. Ahora bien, según el documento que van a estudiar, en caso de brote, 3 o más positivos en el aula, solo se confinaría a los contactos no vacunados. Eso para los pequeñitos de infantil que por edad no pueden estar vacunados implica
irse a casa, que por otro lado es lo que ya pasaba anteriormente. Pero de primaria para arriba supondría empezar a hacer una distinción porque solo se confinaría una semana a los contactos no vacunados. Y cabe recordar que llegamos a este mes de enero con 2,3 millones, 2/3 de los que están en edad de vacunarse, todavía sin hacerlo. Un nuevo aliciente o una nueva presión, como se quiera ver, parecida a la del pasaporte COVID, pero con algo más sensible, como son los niños, para los padres. Así que ya decimos, parece que las ideas están claras, pero hay detalles que estará bien que se aclaren esta mañana para interés de padres, abuelos y profesores. El caso es que en general seguimos en este escenario de pocas certezas y de decisiones sobre la marcha, entre otras cosas porque el día a día del país se está viendo muy condicionado por las bajas laborales. Y es que la pandemia nos ha vuelto a dejar un tsunami de positivos en los últimos 4 días. 372.766 contagios, con 168 fallecidos. Son 158.000 contagios más que la semana anterior de Nochevieja, pero lo que el pico de esta ola podría tardar en alcanzarse al menos 2 semanas. Es decir, con lo que tenemos encima de la mesa, dicen los que hacen este tipo de proyecciones, que el pico de la ola puede estar en 1, 2, 3 semanas como mucho. A ver si aciertan. Para que vean que el salto cuantitativo en cuanto a contagios, noviembre nos dejó 147.000 contagios y diciembre 1 millón. Afortunadamente la situación en los hospitales no tiene nada que ver con la de otras olas, aunque se va notando un cierto aumento de la presión. Y aquí la clave será llegar a finales de mes sin que la marea haya llegado a tal nivel que sí se haya podido comprometer las UCIs. Donde la cosa está un poquito más apretada sigue siendo en Cataluña, con las UCI en el 40%, seguido de País Vasco con un 30%. De los 3.900 ingresados que había en España el 1 de diciembre, hemos pasado a los casi 12.400 a 3 de enero. Es decir, en un mes los ingresos se han multiplicado por 4. Hacer que eso no crezca mucho más es, como decimos, la clave, y ahora mismo de momento estamos aguantando. Ahora, por cierto, en Cataluña y en Galicia se ha detectado el primer caso, los primeros casos de eso que se ha venido a llamar flurona, ese contagio simultáneo de gripe y coronavirus, que los que no sabemos de virus podríamos pensar, pero ¿esto qué es? ¿Que los dos virus se fusionan para hacer un nuevo virus con más mala baba? ¿O es que los dos entran al mismo tiempo en el organismo y una vez dentro dicen, mira, tú a Boston y yo a Nueva York, tú te encargas de darle dolor de cabeza, que yo le voy a dejar baldado de los riñones? Bueno, pues la realidad se acercaría más bien a lo segundo. Y hay que decir que esto no es tan raro, que ya se había detectado en otras ocasiones que la gripe puede actuar conjuntamente con algún tipo de coronavirus. Lo que pasa es que al COVID no le dimos ocasión el año pasado al no dar cancha a la gripe, con las mascarillas, las restricciones, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, según ha confirmado la directora del Servicio Catalán de Salud, los casos cursan con síntomas leves o similares a los que solo tienen gripe o solo tienen COVID. La coinfección de casos de COVID con gripe se ha visto de manera esporádica. En estos momentos no es un tema que sea lo más habitual. Sucede cuando hay diferentes virus circulantes que pueden coexistir 2 infecciones al mismo tiempo, y los casos que en estos momentos se han detectado no revisten ni una especial gravedad ni una diferencia de abordaje respecto a casos unívocos de COVID o de gripe. Bueno, pues ya saben, flurona no nos va a cambiar la vida, aunque desde luego de esta salimos expertos en virus y en pandemias. En todo caso, además de aprender de virología, aquí de lo que se trata es de sobrevivir al guantazo económico que nos ha dado el COVID, porque estando al inicio de un año con grandes incógnitas económicas, son muchos los que se siguen quejando de que aquí la única certeza es que todo está subiendo menos los salarios, y no será hasta finales de mes que empecemos a notar en la factura que el gas natural ha subido un 5,5%. Lo que sí podemos notar ya si compramos una bombona es que el butano ha subido un 5%, o que los peajes lo han hecho casi un 2%. Subidas generalizadas que van a tensionar sobremanera las economías familiares y muchos negocios. Sin ir más lejos, aquí hemos hablado con el presidente de la patronal hostelera, José Luis Izuel, y nos decía que en un contexto en el que lo están pasando tan mal por esa pinza de pandemia y subida de la inflación, pues que habrá negocios que no tendrán más remedio que subir algo los precios. Es la consecuencia evidente de la situación que estamos viviendo. Hay una subida generalizada de suministros por todos los lados. Ha subido el aceite, ha subido la luz, ha subido prácticamente todo lo que nos rodea, y por lo tanto, bueno, pues la consecuencia clara es que a corto y a medio plazo pues lo vamos a tener que ver claramente en nuestros tickets, ¿no? Porque es imposible sostenerse, en fin, con los precios que teníamos. Para que un negocio suba los precios justo cuando no le sobra clientela, es que la cosa está complicada, no. Lo siguiente,
Y ya les decíamos ayer, hay un sector del PSOE que ve con inquietud todo lo que está pasando y esas encuestas que aseguran que hasta un cuarto de los votantes del PSOE se estaría pensando repetir votos. Sin embargo, Pedro Sánchez sigue vendiendo optimismo y eso es precisamente lo que más le ha recriminado en las últimas horas el Partido Popular. Javier Maroto no entiende que Pedro Sánchez no vea cómo le está quemando el bolsillo a los españoles, como tampoco entiende que el Gobierno pueda decir que el peligro para la reforma laboral es que el PP la quiera tumbar en el Congreso, que por lo que se ve es cierto, porque los populares consideran que la reforma ha ido demasiado lejos a la hora de restar flexibilidad a la contratación, pero aquí se da la paradoja de que para modificar esa reforma el PP podría sondear a algunos de los socios parlamentarios de Sánchez. Total, que el Gobierno se enfada con el PP y el PP le dice al Gobierno que mejor que se enfade con sus propios socios, que también la quieren modificar, aunque sea por lo contrario, porque la consideran demasiado floja. Que el Partido Popular apoye una reforma que es fruto del diálogo social, que el señor Casado ya no puede esconderse. No cabe que el señor Casado ponga ni un solo pero. Si el Partido Popular es consecuente y atiende a todo lo que ha dicho la izquierda en esta década, que quiere acabar con esa reforma, destruirla, pues cuando llega ese momento el Partido Popular va a votar en contra. Si los socios de Sánchez votan distinto que Sánchez, el que tiene un problema es Sánchez, no el Partido Popular. Va a ser interesante ver qué sucede con esa reforma laboral cuando llegue al Congreso y haya que decidir si se convalida sin más el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros o si las diferentes fuerzas parlamentarias obligan a que se tramite como proyecto de ley, en lo que abriría la puerta a introducir cambios, para que vean que en este inicio de 2022 va a haber mucha tela que cortar, y más con un gobierno que se empeña en ir en contradirección al resto de países importantes de Europa. Aquí subimos impuestos y exigimos transición energética a pleno pulmón hasta llegar a un escenario 100% renovable, pero Alemania e Italia bajan impuestos a la clase media y sus gobiernos aprietan el cinturón, y Alemania apuesta por el gas como energía verde y Francia incluso por la nuclear. Y si los grandes países de Europa apuestan por bajar impuestos y España los sube, si Francia y Alemania se buscan una gatera para mitigar la quema energética y España sigue dispuesta a atravesar el desierto hasta encontrar el paraíso verde, la pregunta es, ¿nos llegarán las fuerzas? ¿La realidad caerá como un mazo sobre la ideología? Pues quedan 361 días para que 2022 nos dé algunas de las respuestas.